Vamos a hacer un viaje a la España del siglo XVII, una época, ya saben, de mucha superstición, de maravillas, de miedos, y justo ahí, en ese contexto, vamos a explorar uno de los misterios más extraños y, ojo, mejor documentados de nuestra historia, la del hombre pez de Liérganes, la historia de Francisco de la Vega Casar. Y todo empieza con una pregunta que parece, de ciencia ficción, ¿no? ¿Puede una persona sobrevivir 5 años en el mar? Porque de eso va todo esto. Un chaval desaparece en el norte de España y, de repente, 5 años más tarde, aparece a casi 1000 kilómetros de distancia. ¿Cómo es posible? Pues ahí está el meollo del asunto. Vamos a meternos de lleno en el momento más impactante de esta historia. El punto exacto donde nace la leyenda. A ver, situémonos. Es el año 1679. Estamos en la bahía de Cádiz, en el sur de España. Unos pescadores están a lo suyo, faenando. Echan las redes y al recogerlas notan algo que se retuerce, que lucha de una forma que no es normal. Y lo que sacan del agua no es un pez conocido. Tiene forma de hombre, sí, pero es otra cosa. Los testimonios de la época nos pintan un retrato que es para no creérselo. Describen a un ser corpulento, de piel muy pálida y con el poco pelo que tenía, de un color rojizo. Sus uñas, imagínense, totalmente destrozadas por la sal. Pero lo más fuerte, lo que de verdad dejó a todos con la boca abierta, eran esas 2 franjas de lo que ellos llamaron escamas que le recorrían el pecho y la espalda. Y no solo eso, es que tenía membranas entre los dedos. Vale, una vez lo tienen atrapado, la pregunta es obvia. ¿Qué o quién era eso? La investigación, como no, empezó en un convento, donde unos frailes intentaron resolver el enigma. El desconcierto en el convento de San Francisco debía de ser total. Le intentaron hablar en varios idiomas, pero de su boca solo salían balbuceos. Claro, en una época que veía al diablo en todo lo que no se entendía, pues pensaron que estaba poseído. Le practicaron hasta 3 exorcismos, y nada, como si nada. Cuando ya casi habían perdido la esperanza, después de semanas de silencio, de repente pronuncia una palabra, una y otra vez: Liérganes. Liérganes. A nadie en Cádiz le sonaba de nada, pero fíjense qué casualidad. Quiso el destino que por allí anduviera un secretario del Santo Oficio que era de Cantabria, Domingo de la Cantoya. Y claro, de repente ató cabos. Liérganes era un pueblo de su tierra, y se acordó de la historia de un chaval que era un nadador excepcional y que había desaparecido en la ría de Bilbao hacía 5 años. La conexión estaba hecha. Para entender quién era este ser, tenemos que rebobinar. Volver atrás en el tiempo a la vida de un chaval llamado Francisco de la Vega Casar, mucho antes de que se convirtiera en leyenda. Francisco era distinto. Se pasaba horas y horas en el río Miera, nadando con una destreza que dejaba a todo el mundo alucinado. En 1674, mientras estaba de aprendiz en Bilbao, justo en la víspera de San Juan, una noche de estas mágicas, se lanzó a nadar en la ría. Sus amigos lo vieron abejarse, mar adentro, y nunca más volvió. Lo dieron por muerto, lógicamente. Y aquí la tradición oral le añade una capa que pone los pelos de punta. Cuentan que su madre, María del Casar, ya harta de la obsesión de su hijo con el agua y de que no atendiera a sus obligaciones, le lanzó una especie de maldición frustrada. Así te vuelvas pez. Una frase que, viendo lo que pasó después, tiene un eco sobrecogedor. Con la identidad de la criatura ya casi confirmada, se organizó el viaje para devolver a Francisco a su casa. Pero el hombre que volvió no era el mismo que se había ido. El fraile Juan Rosendo lo custodió en el larguísimo viaje de vuelta. Al llegar cerca de Liérganes, decidieron hacer una prueba. Lo dejaron libre. Y Francisco, sin que nadie le dijera nada, se fue andando derechito a la que había sido su casa. Su madre y sus hermanos lo reconocieron al instante. Había vuelto. Pero su regreso fue muy extraño. Vivió como un fantasma en su propio pueblo. Apenas hablaba, solo para pedir lo básico: pan, vino o tabaco. Odiaba la ropa, prefería ir descalzo y desnudo. O comía sin parar o ayunaba durante días. Era un cuerpo presente, pero con la mente en otro lugar, perdida en el mar. 9 años. Pensemos un momento en lo que es eso. Casi una década atrapado en un silencio total, viviendo con su familia, pero como si no estuviera. Un limbo del que solo una cosa podía liberarlo: la llamada del agua. Y un día de 1689, sin más, respondió a esa llamada. Se fue caminando a su querido río Miera, se metió en el agua y esta vez desapareció para no volver jamás. No fue una muerte, fue un regreso a su verdadero hogar. La historia podría acabar aquí, y sería un mito fascinante. Pero siglos después, la ciencia intentó dar su propia explicación a todo este misterio del hombre pez. Fue el prestigioso doctor Gregorio Marañón quien ya en el siglo XX analizó todos los documentos históricos. Su objetivo era claro:
quitarle a la historia todo lo sobrenatural y encontrar la patología, la enfermedad humana que se escondía detrás. Y el diagnóstico de Marañón, la verdad es que desmontaba la leyenda pieza por pieza. Las supuestas escamas no lo eran. Eran síntomas de ictiosis, una enfermedad de la piel. El que no hablara, la apatía, el pelo rojizo, todo eso encajaba perfectamente con el cretinismo endémico, un trastorno por falta de yodo que era muy común en valles de montaña como aquel. La leyenda empezaba a desvelar una tragedia médica. Entonces, ¿y el viaje épico? ¿Qué pasa con eso? Pues la explicación de Marañón es mucho más normalita, pero también más lógica. Francisco no nadó de Bilbao a Cádiz. Lo más probable es que, en su estado de confusión, se colara como polizón en un barco. Su captura en la bahía de Cádiz fue simplemente el hallazgo de un chaval enfermo que, fiel a su obsesión, se estaba dando un baño. Pero ya sea mito o enfermedad, la historia de Francisco de la Vega Casar ha perdurado y se ha transformado en el alma de su pueblo. Y lo más fascinante es cómo Liérganes ha abrazado esta historia. El joven que en su día fue visto como un marginado, como el raro, es hoy el mayor símbolo de orgullo del pueblo, un reclamo que atrae a miles de visitantes. Su recuerdo es real, se puede tocar. Hay una estatua de bronce que lo inmortaliza al lado del río. Un antiguo molino es ahora un centro de interpretación dedicado solo a su historia. Su figura está por todas partes. Una tragedia humana ha acabado convertida en un ícono cultural inmortal. Y así llegamos al final, con una reflexión. La historia del hombre pez nos obliga a preguntarnos, ¿era de verdad un monstruo o una criatura de leyenda? ¿O era simplemente un ser humano con una enfermedad que nadie en su época supo entender? Un hombre para el que el mundo quizá no estaba preparado. La respuesta, como el propio Francisco, a lo mejor sigue oculta en el fondo del río.